Las curtidas manos del guardia de seguridad temblaban mientras ajustaba la radio, observando a la directora ejecutiva a través de las paredes de cristal de su despacho. A las 3:17 de la mañana, Elena Harwell seguía encorvada sobre su escritorio, rodeada de documentos farmacéuticos clasificados que podrían salvar miles de vidas o destruirlas. Bobby Walls ya había visto suficientes trasnochadas en sus 2 años de turnos nocturnos. Pero esta noche se sentía diferente. El silencio era demasiado denso, las sombras demasiado definidas, y la forma en que ella miraba constantemente hacia el ascensor hacía que sus instintos adiestrados gritaran peligro. Cuando las luces principales del edificio se apagaron repentinamente, sumiendo 15 pisos en la oscuridad, los dedos de Bobby se dirigieron instintivamente a su pistolera vacía, un hábito de una vida que había dejado atrás. A través del resplandor rojo de la luz de emergencia, pudo ver 4 figuras emergiendo de la escalera, moviéndose con precisión militar hacia la oficina de Elena. «Señora, necesito que mantenga la calma y haga exactamente lo que le digo». Bobby Walls nunca imaginó que aceptar un trabajo como guardia de seguridad nocturno lo enfrentaría a su pasado. El edificio de Harwell Pharmaceuticals en la Quinta Avenida se alzaba como un monumento de cristal a la medicina moderna. Sus 40 pisos albergaban de todo, desde laboratorios de investigación hasta suites ejecutivas. Durante 2 años, Bobby había caminado por estos pasillos en soledad, con sus pasos resonando en el suelo de mármol mientras hacía sus rondas entre la medianoche y las 8 de la mañana. El sueldo no era mucho, apenas lo suficiente para cubrir las facturas médicas de su hija Emma, pero era un trabajo honesto que no le hacía preguntas sobre dónde había estado ni qué había hecho antes. Emma, de 8 años, con los brillantes ojos verdes de su madre y una sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura. Ella era la razón por la que Bobby se levantaba cada mañana. La razón por la que había cambiado su placa del gobierno por un uniforme de seguridad. Un trastorno genético raro, lo llamaron los médicos. Una condición tan poco común que las compañías de seguros la trataban como una enfermedad de lujo, algo que solo los ricos podían permitirse curar. Cada mes traía nuevas facturas, nuevos tratamientos, nuevas esperanzas, seguidas de una decepción aplastante. Pero Emma nunca se quejaba. Se sentaba en su cama de hospital a dibujar superhéroes y le pedía a Bobby que le contara historias de personas valientes que ayudaban a los demás. La ironía no se le escapaba. Hubo una vez, Bobby Walls, uno de esos valientes. 12 años en el servicio secreto, incluyendo 4 años en la delegación presidencial. Había estado en salas donde líderes mundiales decidían el destino de las naciones, había recibido balas destinadas a otros, había visto cosas que a la gente normal le darían pesadillas de por vida. Pero eso era antes. Antes del incidente en Dallas que acabó con su carrera, antes de la muerte de Sarah en un accidente de coche que destrozó su mundo, antes de convertirse en un padre soltero más intentando llegar a fin de mes en una ciudad a la que no le importaban los héroes del pasado. Esta noche, sin embargo, algo andaba mal. Elena Harwell, la directora ejecutiva de la empresa, había estado trabajando hasta más tarde de lo habitual toda la semana. Normalmente, salía a las 10 de la noche, con su chofer esperando pacientemente en el aparcamiento. Pero esta semana, se había quedado hasta pasada la medianoche todas las noches, rodeada de montones de papeles y haciendo llamadas en voz baja que parecían molestarla más con cada conversación. Bobby la había observado a través de las cámaras de seguridad, notando la tensión en sus hombros, la forma en que miraba constantemente su teléfono, el nervioso hábito que había desarrollado de golpear su bolígrafo contra la taza de café. Elena Harwell era un enigma en el mundo empresarial. A sus 38 años, había heredado Hartwell Pharmaceuticals de su padre y había pasado la última década transformándola de una pequeña empresa de investigación en una empresa importante en el tratamiento de enfermedades raras. A diferencia de la mayoría de los directores ejecutivos, trabajaba junto a sus científicos, a menudo permaneciendo en el laboratorio hasta altas horas de la noche. Los empleados la respetaban, pero pocos la conocían realmente. Era reservada,
Almorzaba sola en su oficina y nunca la habían visto en ningún evento social de la empresa. Bobby comprendía esa soledad. Era el precio que se pagaba al cargar con el peso de la vida de otros. El sistema de seguridad del edificio era impecable, pero Bobby lo conocía mejor que nadie. Había pasado incontables horas estudiando cada ángulo de cámara, cada punto ciego, cada protocolo de emergencia. Era un hábito de su antigua vida. Siempre conoce tu entorno. Siempre ten un plan de escape. Siempre ve 3 pasos por delante de los problemas. Su supervisor lo había elogiado por su meticulosidad, sin sospechar jamás que la atención de Bobby al detalle provenía de años protegiendo a personas cuyas vidas dependían de tal vigilancia. Cuando el reloj dio las 3 de la mañana, Bobby hizo sus rondas habituales por las plantas inferiores. Los niveles de laboratorio estaban vacíos ahora. Sus sofisticados equipos zumbaban silenciosamente en modo de espera. En estos laboratorios era donde ocurrían los milagros, o al menos donde Harwell Pharmaceuticals intentaba hacerlos realidad. Bobby había leído parte de la información de la empresa durante sus descansos. Se especializaban en tratamientos para enfermedades raras, de esas que afectaban a tan pocas personas. Gente que la mayoría de las compañías farmacéuticas no podían justificar los costos de investigación. Era un trabajo noble, de esos que realmente importaban. El ascensor lo llevó silenciosamente a las plantas ejecutivas. A través de las paredes de cristal de la oficina de Elena, pudo verla todavía inclinada sobre su escritorio, su cabello oscuro recogido en un moño desordenado, su traje, habitualmente impecable, arrugado por la larga jornada. Había algo casi frágil en ella esa noche. Una vulnerabilidad que despertó los instintos protectores de Bobby. Parecía alguien que llevaba una carga demasiado pesada para sus hombros. Alguien que necesitaba ayuda, pero era demasiado orgullosa o demasiado asustada para pedirla. Fue entonces cuando se apagaron las luces. La oscuridad repentina fue completa. Absoluta. La mano de Bobby se movió instintivamente hacia donde habría estado su arma reglamentaria. La memoria muscular de miles de horas de entrenamiento se hizo presente antes de que su mente consciente lo alcanzara. La luz de emergencia se encendió un momento después, envolviéndolo todo en un misterioso resplandor rojo que transformó los pasillos familiares en algo propio de una pesadilla. A través de las sombras carmesí, Bobby vio a las 4 figuras vestidas de negro, moviéndose con la precisión coordinada que denotaba entrenamiento militar o policial. No se suponía que estuvieran allí. El sistema de seguridad del edificio debería haberlos detectado en cuanto entraron. El hecho de que hubieran llegado tan lejos significaba que eran profesionales, y los profesionales no entraban en farmacéuticas en plena noche por pequeños hurtos. Estaban allí por algo específico, algo lo suficientemente valioso como para arriesgarse a ser acusados de un delito federal. Bobby barajó las posibilidades mientras observaba a los intrusos moverse por el pasillo. El espionaje corporativo era común en el mundo farmacéutico, pero esto era diferente. Estos hombres se movían como soldados, no como ladrones. Tenían un objetivo, y Bobby tenía la corazonada de saber cuál era. Elena Harwell estaba sentada en su despacho de cristal como un pájaro en una jaula, completamente ajena al peligro que la acechaba. Todo el instinto que Bobby había desarrollado durante años de trabajo de protección le gritaba que pidiera refuerzos, que siguiera el protocolo, que dejara que alguien más se encargara de la situación. Pero el protocolo llevaba tiempo, y Elena Harwell no tenía tiempo. La comisaría más cercana estaba al menos a 10 minutos, suponiendo que se tomaran en serio su llamada. Para entonces, lo que estos hombres quisieran ya habría terminado, de una forma u otra. El líder llegó a la puerta de la oficina de Elena y probó el picaporte. Cerrada. Bobby observó cómo el hombre sacaba lo que parecía una ganzúa electrónica, el tipo de equipo de alta tecnología que no estaba al alcance de los delincuentes comunes. En 30 segundos, la cerradura se abrió con un clic y los 4 hombres entraron. A través de las paredes de cristal, Bobby pudo ver el rostro de asombro de Elena mientras levantaba la vista de su escritorio y se encontraba rodeada. Uno de los hombres, alto,
de hombros anchos, con el porte de alguien acostumbrado a mandar, se adelantó y dijo algo que hizo palidecer a Elena. Otro hombre se acercó a la ventana, observando la calle, mientras un tercero se posicionaba junto a la puerta. El cuarto empezó a rebuscar entre los papeles del escritorio de Elena con poca práctica. Bobby ya había visto suficiente. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo en esa oficina, no era un robo. Estos hombres buscaban algo específico y estaban dispuestos a usar a Elena como palanca para conseguirlo. La parte profesional del catálogo mental de Bobby detallaba su posición, sus movimientos, la forma en que se comunicaban mediante sutiles señales con las manos. 4 hombres, todos armados a juzgar por los bultos bajo sus chaquetas, todos entrenados, todos peligrosos. Lo más inteligente sería permanecer oculto, llamar a la policía y esperar refuerzos. Lo más seguro sería dejar que alguien más se encargara. Pero Bobby Walls nunca había sido muy bueno en lo seguro, sobre todo cuando había gente inocente en peligro. Y a pesar de todos sus esfuerzos por dejar atrás su antigua vida, a pesar del uniforme, el salario mínimo y las noches tranquilas recorriendo pasillos vacíos, seguía siendo el hombre que una vez juró proteger a los demás, sin importar el costo. Elena Harwell necesitaba ayuda, y Bobby Walls era el único en posición de proporcionársela. La pregunta era si un agente del servicio secreto fracasado que trabajaba como guardia de seguridad tenía algo que ofrecer contra 4 criminales profesionales. Solo había una forma de averiguarlo. Bobby buscó su radio, pero en lugar de pedir ayuda, conectó el sistema de comunicación interno del edificio. Si iba a hacerlo, lo haría bien. Y si Elena Harwell quería sobrevivir a la noche, tendría que confiarle su vida a un hombre al que apenas conocía. Las piezas de la antigua vida de Bobby comenzaron a encajar mientras se movía entre las sombras del edificio, rumbo a una confrontación que lo cambiaría todo para ambos. El guardia de seguridad nocturno estaba a punto de desaparecer, reemplazado por alguien que Elena Harwell nunca había conocido, pero cuyas habilidades podrían ser lo único que se mantuviera en pie. Entre ella y el desastre. En su oficina, Elena levantó la vista al oír que su teléfono empezaba a sonar. La pantalla mostraba una extensión de seguridad interna. Uno de los hombres le hizo un gesto para que contestara, con la mano apoyada significativamente sobre su arma. Con dedos temblorosos, descolgó el auricular. «Señora», dijo una voz tranquila y firme que reconoció como la del guardia nocturno. «Necesito que mantenga la calma y haga exactamente lo que le digo». La transformación había comenzado y nada volvería a ser igual. Bobby Walls, exagente del servicio secreto, estaba a punto de recordar quién era. Y Elena Harwell, directora ejecutiva y guardiana de secretos corporativos, estaba a punto de descubrir que a veces la salvación viene de los lugares más inesperados. Los hombres de su oficina intercambiaron miradas, sin esperar claramente este suceso. Su operación, cuidadosamente planificada, acababa de encontrarse con una variable que no habían considerado. Un guardia de seguridad nocturno que hablaba con la autoridad de alguien que ya había enfrentado el peligro y no se había dejado intimidar por él. La pregunta ahora era si las habilidades olvidadas de Bobby serían suficientes para cambiar el rumbo o si esta noche terminaría en tragedia para ambos. Mientras Elena aferraba el teléfono, esperando instrucciones de un hombre al que apenas conocía, Bobby Walls se preparó para regresar a un mundo que creía haber dejado atrás para siempre. Había mucho en juego. Las probabilidades no podían ser peores, y el resultado no podía ser más incierto. Pero a veces, es precisamente entonces cuando nacen los héroes, no en la brillante luz de la gloria, sino en las oscuras sombras de la desesperación, cuando la gente común se ve obligada a hacer cosas extraordinarias. El reloj en el escritorio de Elena marcaba. En 4 minutos, sus vidas habían cambiado para siempre. Lo que sucediera en los siguientes minutos determinaría si vivirían para ver el amanecer o se convertirían en otro trágico titular en las noticias de la mañana. Bobby Walls estaba a punto de descubrir si aún tenía lo necesario para ser el ángel de la guarda de alguien.
Y Elena Harwell estaba a punto de aprender que a veces la persona más importante de tu vida es alguien en quien nunca te fijaste hasta que fue casi demasiado tarde. El juego había comenzado y lo que estaba en juego era vida o muerte. La voz de Bobby volvió a sonar por teléfono, firme y tranquilizadora a pesar del caos que rodeaba a Elena. Señora, estos hombres no están aquí por dinero. Quieren algo de su investigación, algo lo suficientemente importante como para arriesgarse a entrar en un edificio seguro. Necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle porque nuestras vidas dependen de ello. El intruso principal se acercó al escritorio de Elena, con la paciencia a punto de agotarse. Le hizo un gesto para que colgara, pero la voz de Bobby continuó, tranquila y autoritaria. No cuelgue. Manténgame al teléfono. Estos hombres la necesitan viva, lo que significa que tenemos tiempo para trabajar, pero necesito saber qué buscan. ¿En qué ha estado trabajando que valga la pena correr este riesgo? La mirada de Elena se movía entre los hombres que la rodeaban y el teléfono que tenía en la mano. El líder se agitaba cada vez más, acercando la mano a su arma. Pero algo en la voz de Bobby, una confianza que nunca había oído del silencioso guardia de seguridad nocturno, la hizo confiar en él. La fórmula Z47, susurró al teléfono. Es una cura para trastornos genéticos raros. Íbamos a anunciarla la semana que viene. Bobby comprendió. Una cura para trastornos genéticos raros. Emma, su hija, que había estado librando una batalla perdida contra una enfermedad tan rara que la mayoría de los médicos jamás habían oído hablar de ella. La ironía era casi insoportable. Estaba a punto de arriesgar su vida para salvar a la mujer que podría tener la clave para salvar a su hija. ¿Dónde está la fórmula ahora?, preguntó Bobby, con la voz firme incluso con el corazón acelerado. En mi caja fuerte, respondió Elena. ¿Quieren que la abra? El entrenamiento de Bobby entró en acción al procesar la situación. 4 hombres armados, un rehén, un lugar seguro y un botín lo suficientemente valioso como para matar a 4. Las probabilidades no estaban a su favor. Pero ya se había enfrentado a peores probabilidades antes. La diferencia era que esta vez no se trataba solo de proteger a una figura política o a un ejecutivo corporativo. Se trataba de salvar a la mujer que podría salvar la vida de su hija. Elena, Bobby, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, necesito que hagas algo por mí. Diles que abrirás la caja fuerte, pero primero necesitas ir a tu baño privado. Dame 2 minutos. El líder se impacientaba, gesticulando con más agresividad para que Elena terminara la llamada. Pero Elena se dio cuenta de que confiaba en este hombre cuya voz denotaba una autoridad tan serena. Abriré la caja fuerte, les dijo a sus captores. Pero primero necesito ir al baño, por favor. El líder lo consideró un momento y asintió brevemente. Uno de sus hombres la escoltaría, pero le darían un momento de privacidad. Mientras Elena se dirigía a su baño privado, Bobby ya estaba en movimiento, usando su conocimiento de la distribución del edificio para posicionarse para lo que sería un rescate o un desastre. En el baño, las manos de Elena temblaban al lavarse la cara. A través de la delgada puerta, oía a los hombres hablando en voz baja, discutiendo su cronograma y estrategia de salida. Pero más fuerte que sus voces, resonaba el recuerdo del tono tranquilo y seguro de Bobby. El guardia de seguridad nocturno al que apenas había prestado atención durante 2 años se había convertido de repente en su salvavidas. Y se preguntaba quién era realmente y por qué parecía tan intimidante ante hombres que habían forjado su carrera en el miedo. Afuera, en el pasillo, Bobby Walls recordaba habilidades que había intentado olvidar. Años de entrenamiento le devolvían la conciencia táctica, la evaluación de amenazas, el frío cálculo que separaba a los profesionales de los aficionados. Se movía por el edificio como un fantasma, usando pasillos de mantenimiento y corredores de servicio que no aparecían en ningún plano público. Los hombres de la oficina de Elena eran buenos, pero ahora operaban en su territorio, y Bobby Walls conocía este edificio mejor que nadie.
La iluminación de emergencia lo tiñeba todo de tonos rojos, convirtiendo los espacios familiares en un paisaje extraño. Pero Bobby lo recorría con la confianza de quien había pasado 2 años recorriendo esos pasillos a oscuras. Llegó al cuarto de servicio, 3 pisos por debajo de la oficina de Elena, y comenzó a implementar un plan que los salvaría a ambos o los mataría. El sistema eléctrico del edificio, los controles de ventilación, las redes de comunicación. Bobby los había estudiado todos durante sus largas y tranquilas noches de servicio. Ahora, ese conocimiento se pondría a prueba. Mientras trabajaba, su mente volvía una y otra vez a Emma, al dibujo que había hecho de un superhéroe que se parecía sospechosamente a su padre, a su inocente pregunta sobre si alguna vez había sido valiente. Esa noche, ella obtendría su respuesta. En la oficina de Elena, los hombres estaban cada vez más inquietos. Su cronología se estaba interrumpiendo, y las cronologías interrumpidas conducían a errores. El líder miró su reloj y le gritó una orden a su subordinado para que sacara a Elena del baño. Pero cuando el hombre alcanzó la manija de la puerta, todas las luces del edificio se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. La energía de emergencia se activaría en segundos, pero esos segundos de oscuridad total eran todo lo que Bobby Walls necesitaba para igualar las probabilidades. El juego había cambiado, y ahora se jugaba según sus reglas. Cuando los generadores de emergencia cobraron vida y la luz roja de emergencia volvió a encenderse, 3 de los 4 intrusos se encontraron ante una situación completamente diferente. Sus posiciones, cuidadosamente coordinadas, se habían visto comprometidas. El hombre que se dirigía al baño de Elena yacía inconsciente en el pasillo, sin su arma. El vigía junto a la ventana luchaba por liberarse de las ataduras de bridas que habían aparecido de la nada. Solo el líder y un subordinado permanecían en condiciones de combate, pero ahora eran ellos los que estaban en desventaja. La voz de Bobby resonó por el intercomunicador de la oficina. Ya no era el tono distintivo de un guardia de seguridad, sino la serena autoridad de alguien acostumbrado a tomar el control de situaciones peligrosas. Caballeros, mi nombre es Robert Walls, y me temo que esta operación ha terminado. Tienen 30 segundos para entregar sus armas y tumbarse boca abajo en el suelo. El líder recorrió con la mirada la habitación, intentando localizar el origen de la voz mientras mantenía su arma apuntando a Elena, quien había salido del baño y se había encontrado con que la situación había cambiado drásticamente. «¿Creen que un policía de alquiler puede detenernos?», gritó. «Sabemos quiénes son, Walls, un fracasado del servicio secreto, trabajando en seguridad por unas monedas. Esto es más grande de lo que imaginan». Pero Bobby ya se movía por el sistema de ventilación del edificio usando los túneles de mantenimiento que había mapeado durante incontables noches de silencio. Su respuesta provino de otra persona, lo que creó confusión sobre su ubicación real. «Tienen razón en una cosa. Esto es más grande de lo que inicialmente imaginé. Pero cometieron un error al investigarme. Descubrieron quién era antes, pero no se molestaron en saber en quién me convertí». Elena observó fascinada cómo los criminales seguros de sí mismos que la habían aterrorizado minutos antes empezaban a mostrar signos de incertidumbre. El hombre junto a la ventana se había quedado en silencio, y desde su incómoda posición, ella pudo ver que estaba inconsciente. El líder seguía mirando hacia el pasillo donde había desaparecido su tercer compañero, calculando claramente las probabilidades que cambiaban rápidamente en su contra. La fórmula Z47, continuó la voz de Bobby por el intercomunicador, está diseñada para tratar el síndrome de Mayor-Roatansky-Kusterhauser y otras 17 enfermedades genéticas raras. La investigación representa 8 años de la vida de la doctora Elena Harwell y podría salvar a miles de niños que no tienen a quien recurrir. Lo que quiero saber es quién te envió a robar la esperanza a los niños moribundos. El rostro del líder se endureció ante las palabras de Bobby. No entiendes el panorama general, Walls. Esa fórmula vale $200 millones para los compradores adecuados. Harwell Pharmaceuticals iba a darle una oportunidad. Gratis.
Así no funcionan los negocios. Elena sintió un escalofrío en el estómago al comprender las palabras del hombre. No son espías corporativos, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Trabajan para otra farmacéutica. Chica lista, se burló la líder. Titan Industries ha invertido demasiado en su propia investigación como para permitir que un director general sentimental socave el mercado con curas milagrosas gratuitas. Nada personal, pero los negocios son los negocios. Fue entonces cuando Bobby Walls entró en la habitación por una puerta de mantenimiento que Elena ni siquiera sabía que existía. Se movió con fluida precisión. Ya no era el guardia de seguridad nocturno ligeramente encorvado que había observado durante 2 años. Era alguien completamente distinto. Alguien peligroso, alguien entrenado, alguien que había pasado años protegiendo a la gente de los hombres. Exactamente igual a ellos. La transformación fue sorprendente. Atrás quedaron la humildad y la cautelosa diferencia. En su lugar estaba un hombre que irradiaba una tranquila confianza y una violencia controlada. Su uniforme gris de seguridad le quedaba diferente ahora, menos como un disfraz y más como un camuflaje. El subordinado que quedaba del líder levantó su arma, pero Bobby ya se movía, cubriendo la distancia que lo separaba con una eficiencia que denotaba incontables horas de entrenamiento. El enfrentamiento duró menos de 10 segundos. Al terminar, los 2 intrusos restantes estaban en el suelo, con sus armas aseguradas, y Bobby revisaba a Elena en busca de heridas con la diligencia de quien ya lo había hecho antes. ¿Estás herida?, preguntó con voz suave, pero aún con esa nueva autoridad que había oído por el intercomunicador. Elena negó con la cabeza, pero le temblaban las manos al comprender la realidad de lo que acababa de suceder. ¿Quién eres?, preguntó, mirando fijamente a ese hombre que creía conocer. O sea, ¿quién eres realmente? La sonrisa de Bobby era feroz mientras aseguraba las últimas ataduras de plástico alrededor de las muñecas del líder. Soy exactamente quien te dije que era. Bobby Walls, guardia de seguridad nocturno, padre soltero de una niña de 8 años llamada Emma. El resto son solo antecedentes. ¿Antecedentes? La voz de Elena se alzó levemente. Acabas de abatir a 4 hombres armados como si nada. Eso no son antecedentes. Son 12 años en el servicio secreto. Bobby interrumpió en voz baja. 4 años en el equipo de protección presidencial. Dejé el servicio después de un incidente en Dallas que no fue mi culpa, pero que de todos modos acabó con mi carrera. Mi esposa murió en un accidente de coche 6 meses después, y he estado criando a Emma solo desde entonces. El trabajo de seguridad paga las cuentas y me permite estar en casa durante el día cuando me necesita. Elena lo miró fijamente, como si las piezas de un rompecabezas que desconocía su existencia encajaran de repente. La forma en que él parecía notarlo todo, pero nunca se entrometía. Su detallado conocimiento de los sistemas del edificio, la discreta competencia que había vislumbrado pero que nunca había comprendido del todo. Emma, dijo de repente, tu hija, dijiste que tiene una rara condición genética. La expresión de Bobby se suavizó y se volvió vulnerable de una manera que a Elena le dolió el corazón. Síndrome de Kuster-Hauser, alcalde Roatansky. La misma condición que tu fórmula Z47 está diseñada para tratar. La ironía no se me escapa. El peso de esa revelación se apoderó de ambos. Elena llevaba meses trabajando 18 horas al día, impulsada por la certeza de que en algún lugar había niños con enfermedades que su investigación podría curar. Nunca imaginó que uno de esos niños estuviera durmiendo en un apartamento a 20 minutos de distancia, esperando a que su padre volviera del turno de noche. No lo sabías, dijo Elena, y no era una pregunta. Cuando decidiste ayudarme, desconocías la conexión con Emma. Bobby negó con la cabeza. Descubrí que, cuando les dijiste a esos hombres lo que buscaban, todo lo demás, la decisión de actuar, el riesgo que estaba dispuesto a correr, se trataba de hacer lo correcto. La conexión personal solo lo hacía más significativo. Las sirenas aullaban en la distancia,
cada vez más cerca. Bobby había activado las alarmas silenciosas en todo el edificio, y las fuerzas del orden finalmente estaban respondiendo. Pero en el momento de tranquilidad antes de que se desatara el caos, Elena se encontró mirando a Bobby Walls con nuevos ojos. Durante 2 años, había estado rodeada de personas que querían algo de sus inversores buscando ganancias, empleados buscando ascensos, competidores con la esperanza de robarle su investigación. Bobby fue la primera persona que conoció que lo arriesgó todo por ella sin saber que podría ganar a cambio. La fórmula Z47, dijo Elena con cuidado, todavía está en desarrollo. Estamos a meses de los ensayos en humanos, tal vez 1 año de la aprobación de la FDA. Incluso entonces, el tratamiento será complejo y costoso de fabricar. El rostro de Bobby se ensombreció levemente. La esperanza que había estado intentando no sentir se atenuó en sus ojos. Lo entiendo. La condición de Emma está progresando, pero está estable por ahora. Haga lo que pueda, cuando pueda. No, interrumpió Elena. No lo entiende. No le estoy pidiendo que espere. Se dirigió a su escritorio y comenzó a reunir información. Documentos específicos de la pila que los intrusos habían estado revisando. La doctora Sarah Chen, del Hospital Infantil, ha estado trabajando con nosotros en protocolos de uso compasivo. Emma podría ser uno de nuestros primeros sujetos de prueba si usted está dispuesto. El tratamiento es experimental, pero los primeros resultados han sido prometedores. El silencio que siguió fue profundo. Bobby se quedó paralizado, sin atreverse a respirar, temeroso de que moverse pudiera destrozar lo que parecía un sueño imposible. ¿Harías eso por Emma? Yo lo haría por Emma, confirmó Elena. Pero no porque su padre me haya salvado la vida esta noche. Lo haría porque para eso existe la investigación. Todo niño con una enfermedad rara merece la oportunidad de una vida normal. La policía llegó en masa, inundando el edificio con equipos tácticos e investigadores. Bobby se encontró de nuevo en un mundo familiar de informes y análisis tácticos, respondiendo preguntas sobre los métodos y capacidades de los intrusos. Elena pasó horas con agentes del FBI explicándoles las implicaciones del espionaje corporativo y el valor de la investigación robada que habían intentado obtener. Pero incluso mientras lidiaban con las consecuencias oficiales, ambos seguían pensando en la conversación que habían compartido en esos minutos de tranquilidad antes de la llegada de las autoridades. Algo fundamental había cambiado entre ellos. Una conexión forjada en la crisis, pero construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. La detective María Santos, la investigadora principal, estaba particularmente interesada en los antecedentes de Bobby. 12 años en el servicio secreto, reflexionó, revisando su expediente. Destacamento presidencial, historial ejemplar, jubilación anticipada. Podría haber tenido cualquier trabajo en seguridad privada, señor Walls. ¿Por qué guardia nocturna en una empresa farmacéutica? La respuesta de Bobby fue simple y honesta. Porque me permitía estar ahí cuando mi hija me necesitaba. Todo lo demás era secundario. La detective Santos asintió con aprobación. Buen padre, dijo. Su hija tiene suerte de tenerlo. Al amanecer sobre la ciudad, Elena y Bobby se encontraron solos en su oficina por primera vez desde que comenzó la crisis. El edificio volvía a la normalidad, aunque obviamente la seguridad se reforzaría de ahora en adelante. Elena ya había hecho varias llamadas, poniendo en marcha lo que cambiaría la vida de Emma Walls para siempre. El Dr. Chen quiere reunirse con ustedes dos la semana que viene, dijo Elena, entregándole a Bobby una tarjeta de visita. Estaba entusiasmada con la posibilidad de incluir a Emma en los primeros ensayos. No hay garantías, pero los resultados preliminares han sido muy alentadores. Bobby tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. No sé cómo agradecerte, empezó, pero Elena lo interrumpió. Ya lo hiciste, dijo simplemente. Arriesgas tu vida por alguien a quien apenas conoces sin pedir nada a cambio. Eso no es algo por lo que se agradezca a alguien.
Es algo que se honra al devolver el favor. Elena miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad, que despertaba abajo. En algún lugar, había otros niños como Emma, otras familias que luchaban con enfermedades tan raras que la mayoría de la gente nunca había oído hablar de ellas. Los acontecimientos de la noche le habían recordado por qué había elegido ese camino, porque los márgenes de beneficio y los precios de las acciones importaban mucho menos que la posibilidad de dar esperanza a quienes la desesperaban. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo Elena de repente, volviéndose hacia Bobby, jefe de seguridad de Harwell Pharmaceuticals. «El sueldo es considerablemente mejor que el de guardia nocturna, y las horas te permitirían pasar más tiempo con Emma». Bobby consideró la oferta detenidamente. ¿En qué consistía el trabajo? Proteger la investigación que podría salvar vidas, respondió Elena. Evitar que gente como esos hombres robe la esperanza a las familias que la necesitan. Asegurarse de que empresas como Titan Industries no consigan convertir la medicina en un producto que solo los ricos pueden permitirse. Era un trabajo significativo, el tipo de propósito que Bobby había echado de menos desde que dejó el servicio secreto. Más aún, le proporcionaría los recursos que necesitaba para brindarle a Emma la mejor atención posible mientras se sometía a un tratamiento experimental. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Bobby. Elena sonrió. Era la primera sonrisa sincera que Bobby le había visto en los 2 años que habían trabajado en el mismo edificio. «Ya lo has hecho», dijo. «Anoche. Demuestra que entiendes lo que realmente hacemos aquí. Todo lo demás es solo papeleo». 6 meses después, Bobby Walls estaba en la sala de observación del ala pediátrica del hospital infantil, observando a su hija jugar con otros niños que participaban en los ensayos clínicos Z47. El estado de Emma se había estabilizado drásticamente, y aunque aún estaba en las primeras etapas del tratamiento, sus médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre su pronóstico. Elena se unió a él en la ventanilla de observación, con 2 tazas de café de la cafetería del hospital. Se había acostumbrado a revisar personalmente a todos los niños del programa de ensayos, pero Bobby sospechaba que prestaba especial atención al progreso de Emma. «El doctor Chen dice que Emma está respondiendo. Mejor de lo que esperaban», informó Elena, entregándole el café a Bobby. «Sus últimos resultados de laboratorio muestran una mejora significativa en todos los marcadores clave». Bobby asintió, con la garganta demasiado apretada por la emoción como para hablar de inmediato. Durante meses, había tenido miedo de tener esperanzas. Miedo de creer que su hija pudiera tener un futuro más allá de lidiar con una enfermedad degenerativa. Ver a Emma reír y jugar como cualquier otro niño de 8 años era un regalo que nunca se había atrevido a imaginar. «Los demás niños del programa», dijo Bobby finalmente, «están respondiendo todos igual de bien». «La mayoría», confirmó Elena. «Hemos tenido algunos contratiempos, pero en general los resultados superan nuestras proyecciones más optimistas. La FDA está acelerando el proceso de aprobación basándose en los primeros datos». Elena había cumplido su palabra de hacer accesible el tratamiento. Incluso después de la aprobación de la FDA, Z47 estaría disponible a través de un programa de asistencia al paciente que garantizaba que a ninguna familia se le negara el tratamiento por limitaciones financieras. Era un modelo de negocio que le había costado varios inversores, pero que había dado frutos. El respeto de la comunidad médica y la gratitud de familias de todo el mundo. «Hay algo más», dijo Elena, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «La junta directiva quería entregarte esto personalmente, pero pensé que preferirías un ambiente más privado». Bobby abrió el sobre y encontró una carta de reconocimiento y un cheque considerable. La carta elogiaba su valentía y rapidez de pensamiento durante el allanamiento, pero lo más importante, anunciaba la creación de la Fundación Emma Walls, un fondo de investigación dedicado a encontrar curas para enfermedades raras pediátricas. «No tenías por qué hacer esto», dijo Bobby, abrumado por el gesto. «Sí, lo hice», respondió Elena con firmeza. «Esa noche, salvaste algo más que mi vida».
Salvaste la investigación que ayudará a cientos de niños como Emma. Pero más que eso, me recordaste por qué me metí en este negocio. A veces necesitamos que alguien nos muestre quiénes somos realmente. A través de la ventana de observación, vieron a Emma mostrarle un nuevo proyecto de manualidades a un niño pequeño que apenas comenzaba el tratamiento. El rostro de la niña se iluminó de emoción mientras Emma le explicaba pacientemente cada paso, mostrando la misma paciencia que Bobby siempre había admirado en su hija. «Quiere ser doctora cuando sea mayor», dijo Bobby en voz baja. «Quiere ayudar a otros niños enfermos». Elena sonrió, observando a los dos niños trabajar juntos. «Algo me dice que será muy buena en eso». Mientras observaban juntos cómo se desarrollaba su pequeño milagro, tanto Bobby como Elena comprendieron que algunos de los momentos más importantes de la vida ocurren silenciosamente, sin fanfarrias ni reconocimiento. La verdadera victoria no residía en el dramático enfrentamiento con criminales armados ni en el exitoso desarrollo de un tratamiento innovador. Residía en el simple hecho de que una niña que había pasado la mayor parte de su juventud en hospitales ahora estaba lo suficientemente sana como para ayudar a otros niños que enfrentaban los mismos desafíos que ella. La noche que los había reunido había sido más que espionaje corporativo o investigación médica. Se había tratado del reconocimiento de que a veces la persona más importante de tu vida es alguien en quien nunca te fijas. Y que el heroísmo no se trata de grandes gestos ni de dramatismo. Rescates. Se trata de estar presente cuando importa. Hacer lo correcto cuando nadie te ve y nunca renunciar a la posibilidad de que mañana sea mejor que hoy. Bobby Walls había empezado esa noche como guardia de seguridad intentando llegar a fin de mes. Elena Harwell había sido directora ejecutiva, cargando con el peso de la misión de su empresa. A la mañana siguiente, se habían convertido en algo que ninguno de los dos esperaba, socios en una misión que era más grande que la de cada uno solo. Unidos por la comprensión compartida de que vale la pena luchar por algunas cosas, cueste lo que cueste. Emma Walls se convertiría en la doctora que soñaba ser. Inspirada por el hombre que le había demostrado que los héroes no siempre llevan capa, y la mujer que había demostrado que a veces lo más poderoso que puedes hacer es usar tus habilidades para ayudar a los demás. La fundación establecida en su nombre financiaría investigaciones que salvaron miles de vidas, un legado que comenzó con la determinación de un padre soltero por proteger a su hija y el compromiso de una directora ejecutiva de priorizar a las personas por encima de las ganancias. Al final, eso es lo que el heroísmo realmente se ve así. No es un momento de acción dramática, sino toda una vida de decisiones silenciosas que hacen del mundo un lugar un poco mejor para las personas que importan.